Eddie, Jake y Callahan descendieron hasta donde se encontraba la pareja. Roland estaba mirando fijamente los ya debilitados parpadeos de los rayos en el este, donde los esperaba la tierra de Tronido y la corte del rey carmesí, y, en los confines del mundo final, la mismísima Torre Oscura. Sí, pensó Eddie, si todavía se mantiene en pie. Jake acababa de decir que si Susana hubiera muerto, lo sabríamos, comentó Eddie. Que se produciría lo que llamáis un sigul, y luego ha ocurrido esto. Señaló con el dedo la parcela del jardín del padre donde había surgido un nuevo montículo y se había abierto una grieta en el suelo de unos 3 metros que dejaba al descubierto los labios marrones y fruncidos de la tierra. En el pueblo ladraba un coral de perros, pero no se oía a las gentes, al menos de momento. Eddie supuso que muchos de ellos debían de dormir durante lo ocurrido, el sueño de los victoriosos borrachos. Pero esto no ha tenido nada que ver con Zeus, ¿no? No de forma directa, no. Ni ha sido el nuestro, añadió Jake, o el daño hubiera sido mucho mayor, ¿no creéis? Roland asintió con la cabeza. Rosa miró a Jake con una mezcla de desconcierto y pavor. ¿No ha sido nuestro qué, chico? ¿De qué estás hablando? Un terremoto no ha sido, eso seguro. No, reconoció Roland. Ha sido un hazremoto. Uno de los haces que sostienen la torre, que lo sostiene todo, ha cedido, se ha partido. Incluso bajo la tenue luz de los 4 fogariles parpadeantes colocados en el porche, Eddie vio que el rostro de Rosalita Muñoz quedaba exangüe. Se santiguó. ¿Un haz? ¿Uno de los haces? Di que no es verdad. Eddie recordó el lío que se montó durante un partido de béisbol hacía muchos años. Recordó la queja de algún mocoso. «¡Di que no es verdad, Joe!». «No puedo», replicó Roland, «porque sí lo es». «¿Cuántos de esos haces hay?», preguntó Callahan. Roland miró a Jake e hizo un leve gesto de asentimiento con la cabeza. «Recita la lección. Jake de Nueva York. Habla y di la verdad». 6 haces que conectan 12 pórticos, informó Jake. Los 12 pórticos que se encuentran en los confines de la tierra. Roland, Eddie y Susana en realidad empezaron su búsqueda desde el pórtico del oso y me recogieron a mí entre ese lugar y Lut. Shardik, añadió Eddie, estaba contemplando los últimos parpadeos de los rayos del este. Así se llamaba el oso. Sí, Shardik, corroboró Jake. Así que nos encontramos en el haz del oso. Todos los haces confluyen en la torre oscura. Nuestro haz, al otro lado de la torre... Miró a Roland en busca de ayuda. Roland a su vez miró a Eddie Dean. Al parecer, incluso a esas alturas, Roland no había acabado con sus enseñanzas del camino de Leld. Eddie tampoco vio la mirada o tal vez decidiera ignorarla, pero Roland no iba a dejar que le tomaran el pelo. «¿Eddie?», masculló entre dientes. «Nos encontramos en la senda del oso, el camino de la tortuga», dijo Eddie en tono distraído. «No tengo ni idea de qué importancia tiene eso ahora, puesto que no vamos a ir más allá de la torre. Pero al otro lado está la senda de la tortuga, el camino del oso». Y recitó lo siguiente. «Ved a la tortuga de tremenda grandeza. Sobre su caparazón sostiene la tierra. De pensamiento lento, pero con buenas intenciones. Nos tiene a todos en sus cavilaciones». En ese momento, Rosalita siguió el poema. Sobre su caparazón sostiene lo verdadero,
Allí el amor y el deber se unieron. Ama la tierra y ama el mar, y a un niño como yo es capaz de amar. No es exactamente así como lo aprendí de pequeño y se lo enseñé a mis amigos, apuntilló Roland. Pero es algo bastante parecido, doy fe con mi sello. El nombre de la gran tortuga es Maturín, prosiguió Jake, y se encogió de hombros, si es que eso importa. ¿No hay forma de saber qué haz se ha partido?, preguntó Callahan, estudiando la cara de Roland con atención. Roland sacudió la cabeza. Lo único que sé es que Jake tiene razón. No ha sido el nuestro. Si lo hubiera sido, nada seguiría en pie en cientos de kilómetros a la redonda de Calabrín Sturgis, o tal vez nada a miles de kilómetros. ¿Quién podía asegurarlo? Los mismísimos pájaros habrían caído del cielo, desplomados y envueltos en llamas. «Hablas del Armagedón», dijo Callahan con voz grave y preocupada. Roland volvió a sacudir la cabeza, pero no para negar lo escuchado. «No conozco esa palabra, padre, pero hablo de muchas muertes y destrucción. Eso sí, en algún lugar, tal vez en el haz que conecta el pez a la rata, eso mismo es lo que acaba de suceder». «¿Estás seguro al 100% de que eso es cierto?», preguntó Rosa con un hilo de voz. Roland asintió en silencio. Ya había pasado antes por esto, cuando Gilead había caído y la civilización, tal como él la entendía entonces, había llegado a su fin, cuando se había visto abocado a errar junto a Cuthbert, Elaine, Jamie y los otros pocos miembros del Catet que quedaban. En aquel entonces, uno de los 6 haces se había partido y con casi total seguridad no había sido el primero. «¿Cuántos haces quedan que sostengan la torre?», preguntó Callahan. Por primera vez Eddie parecía interesado en algo que no fuera el destino que había corrido su esposa perdida. Estaba mirando a Roland con algo que prácticamente parecía atención. ¿Y por qué no? Al fin y al cabo, esa era una pregunta crucial. Todas las cosas sirven al haz, decían, y aunque lo cierto era que todas las cosas servían a la torre, eran los haces los que la sostenían. Si se partían... 2, contestó Roland. Yo diría que, como mínimo, tienen que quedar 2. El que pasa por Calabrín Sturgis y otro más. Pero sabe Dios cuánto tiempo aguantarán. Incluso sin que los disgregadores los ataquen, dudo que aguanten mucho más. Debemos darnos prisa. Eddie se había puesto en tensión. Si estás insinuando que sigamos sin sus... Roland negó con la cabeza con impaciencia, como diciéndole a Eddie que no fuera un necio. No podemos vencer a la torre sin ella. Por lo que yo sé, tampoco podemos vencerla sin el chaval de Mía. Está en manos del K, y en mi tierra se solía decir que el K no atiende ni a razones ni a emociones. Estoy de acuerdo con ese dicho, comentó Eddie. Podría surgirnos otro problema, anunció Jake. Eddie lo miró con el ceño fruncido. No necesitamos otro problema. Lo sé, pero... ¿Y si el terremoto ha bloqueado la entrada de la cueva? ¿O si...? Jake dudó. A continuación dijo a regañadientes lo que la verdad temía. ¿O si la ha derrumbado? Eddie se acercó, agarró a Jake por la camisa y la arrugó cerrando el puño. «No digas eso, ni lo pienses». Entonces oyeron las voces procedentes del pueblo. Roland supuso que las gentes debían de haber reunido una vez más en la dula. Más adelante supo que ese día, con su noche, sería recordado en Calabrín Sturgis durante miles de años. Así sería si la torre permanecía en pie. Eddie le soltó la camisa a Jake y le dio una palmadita en el lugar por donde lo había agarrado, como para borrar las arrugas.
Intentó esbozar una sonrisa que le dio aspecto de débil y viejo. Roland se volvió hacia Callahan. «Con todo esto, los Mannis se presentarán mañana, padre. Usted conoce a esa panda mejor que yo». Callahan se encogió de hombros. «Henchik es un hombre de palabra. Que pueda conseguir que los demás mantengan su palabra después de lo que acaba de ocurrir. Eso, Roland, eso sí que no lo sé». «Será mejor que lo consiga», sentenció Eddie con gravedad. «Será mejor que lo consiga». Roland de Gilead dijo: «¿Quién quiere jugar a miradme?» Eddie lo miró con gesta incredulidad. «Nos quedaremos despiertos hasta que despunte el alba», anunció el pistolero. «Hay que matar el tiempo». Así que jugaron a miradme y Rosalita ganó una partida tras otra al tiempo que iba sumando puntos en una pizarra sin sonrisas de triunfalismo, sin expresión alguna que pudiera ser interpretada por Jake. Al menos no al principio. Jake sintió la tentación de usar el toque, pero había llegado a la conclusión de que utilizarlo para nada que no fuera verdaderamente importante era incorrecto. Utilizarlo para ver más allá de la cara de póker de Rosa hubiera sido como verla desnuda, o ver cómo Roland y ella hacían el amor. Con todo, a medida que el juego fue avanzando y el noreste por fin empezó a clarear, Jake supuso que sabía lo que Rosa estaba pensando, porque era lo mismo que estaban pensando él. En cierto modo, todos ellos tenían esos dos últimos haces en mente, desde ese momento hasta el final, a la espera de que uno o los dos se partiese, sin importar que estuvieran siguiendo el rastro de Susana o que Rosa estuviera preparándose la cena, ni siquiera que Ben Slimman estuviera llorando la muerte de su hijo allá en el rancho de Baum Eisenhardt. Todos ellos estaban pensando en ese preciso instante en lo mismo. Solo quedaba dos, y los disgregadores trabajaban día y noche para partirlos, corroyéndolos, matándolos. ¿Cuánto quedaba hasta que acabase todo? ¿Y cómo acabaría? ¿Oirían el tremendo estruendo de aquellas enormes piedras color pizarra en el momento en que se desplomaran? ¿Se desgarraría el cielo en dos como un retal de fina tela para escupir las monstruosidades que habitaban la oscuridad del exotránsito? ¿Habría tiempo para gritar? ¿Habría algo después de la vida, o incluso el cielo y el infierno quedarían arrasados tras la caída de la torre oscura? Jake miró a Roland y le envió un pensamiento con toda la claridad de la que fue capaz. «Roland, ayúdanos». Y recibió un pensamiento como respuesta que le llenó la mente de frío consuelo. Pero el consuelo servido frío era mejor que ningún consuelo en absoluto. «Sí puedo». «Miradme», anunció Rosa y mostró sus cartas. Tenía varitas mágicas. La jugada más alta y la carta que estaba encima era Madame Muerte. Estrofa. Con mala ven, un joven con pistola también. El joven perdió su miel cuando ella se fugó sin él. Respuesta. Con mala ven uno. Ella se la llevó como ninguno. Y aunque dejó solo al pitufo, su nene no estaba a punto. La persistencia de la magia. Segunda estrofa. 1. No habría hecho falta que se preocupasen por si el clan Manny iba a presentarse o no. Henchik, más adusto que nunca, apareció en la dula del pueblo, el punto de encuentro acordado con 40 hombres. Le aseguró a Roland que esa cantidad bastaría para abrir la puerta ignota, si en realidad podía abrirse ahora que eso él llamaba el cristal oscuro había desaparecido. El anciano pidió disculpas por presentarse con menos
hombres de lo prometidos, aunque no paraba de mesarse las barbas. Cada cierto tiempo lo hacía con ambas manos. ¿Por qué hace eso, padre? ¿Usted lo sabe?, preguntó Jake a Callahan. Los combatientes de Henchik se dirigían hacia el este montados en una docena de vigas. Detrás de estos, tirados por un par de burros albinos con estrafalarias orejotas largas y fieros ojos rosados, iba un coche de caballos de 2 ruedas cubierto con una lona blanca. A Jake le parecía un enorme recipiente de aluminio de palomitas precocinadas sobre ruedas. Henchik viajaba en ese artículo solo, mientras se mesaba con pesimismo los pelillos de las patillas. «Creo que quiere decir que se siente incómodo», respondió Callahan. «No entiendo por qué. Me sorprende que se hayan presentado tantos después del terremoto y todo lo demás». Cuando tembló la tierra, se dio cuenta de que algunos de sus hombres le tenían más miedo a eso que a su persona. Para Henchik es lo mismo que incumplir una promesa. Y no cualquier promesa, no, sino una que él le había hecho a Sudin. Ha perdido rostro, y sin cambiar el tono de voz, para conseguir que le diera una respuesta que de otra forma no le habría dado, Callahan le preguntó a Jake: «¿Sigue viva la niña de tus ojos?» «Sí, pero empezó a decir Jake, pero se tapó la boca. Miró a Callahan con gesto acusador. Delante de ellos, en el asiento de su vehículo de 2 ruedas, Henchik volvió la vista, sorprendido, como si hubieran levantado la voz para discutir. Callahan se preguntó si todos los de aquella maldita historia poseían el toque menos él. «No es una historia, no es una historia, es mi vida». Aunque resultaba difícil creerlo cuando uno se ha visto descrito en letra impresa como uno de los personajes importantes de un libro con la palabra ficción en la página de créditos. Doubleday and Company, 1975. Aunque era un libro de vampiros y todo el mundo sabía que no eran reales. Sin embargo, sí lo habían sido, y, por lo menos, en alguno de los mundos adyacentes a aquel en el que se encontraban. Lo eran. «No me haga caso», replicó Jake. «No me líe de esa forma. No cuando estamos todos en el mismo bando, padre. ¿De acuerdo?» «Lo siento», se disculpó Callahan y a continuación añadió: «Ruego que me perdones». Jake sonrió desganado y acarició a Cho, que viajaba en el bolsillo delantero de su guardapolvo. El muchacho sacudió la cabeza. «No quiero hablar de ella ahora, padre. Es mejor que ni siquiera pensemos en ella. Tengo el presentimiento, no sé si es cierto o no, pero sí es intenso, de que algo la está buscando. Si es así, será mejor que no nos oiga, porque podría hacerlo». «¿Algo?». Jake se movió y tocó el pañuelo que Callahan llevaba atado al cuello, al estilo vaquero. Era de color rojo. Luego se puso la mano durante un instante sobre el ojo izquierdo. Durante un segundo, Callahan no entendió qué ocurría, pero enseguida lo comprendió. El ojo rojo, el ojo del rey carmesí, o el ojo de Sauron, porque todo concuerda. Se arrellanó en el asiento de la caravana y no volvió a decir nada. Tras ellos, sin decir palabra, Roland y Eddie iban montados a caballo, uno junto a otro. Ambos llevaban sus artillas y sus pistolas, y Jake llevaba la suya en el carro que tenía detrás. Si regresaban a Calla-Bryn Sturgis al final del día, no se quedarían durante mucho tiempo. Aterrorizada, era lo que había empezado a decir Jake, pero era peor que eso, terriblemente apagada, terriblemente lejana, y aun así, con toda claridad, Jake oía chillar a Susana. Lo único que esperaba es que Eddie
no pudiera oírla. 2. De modo que se alejaron de un pueblo que en su gran mayoría dormía por el agotamiento emocional pese al seísmo que lo había azotado. Hacía bastante fresco, tanto que en cuanto se pusieron en marcha, vieron sus baharadas y una ligera capa de escarcha que cubría los tallos muertos del maizal. Sobre el Debartete Guay se suspendía una bruma como si se tratara de las baharadas del mismísimo río. Roland pensó: estamos al filo del invierno. Tras una hora de viaje llegaron a la zona del desfiladero. No se oía nada más que el traqueteo de su paso, el chirrido de las ruedas, las pisadas de los caballos, un sardónico chillido de uno de los asnos albinos que tiraban del carro y, a lo lejos, la llamada de los herrumbreros en vuelo. Se dirigían al sur, y si es que todavía podían localizarlo. 10 o 15 minutos después de que la tierra empezara a elevarse a su derecha, llenándolo todo de riscos, acantilados y mesetas, regresaron al lugar al que justo 24 horas antes habían acudido con los niños del Cala y habían librado su batalla. En ese punto había un camino que se bifurcaba desde el camino del este y avanzaba serpenteando más o menos hacia el noreste. En la cuneta del otro lado del camino había una rudimentaria trinchera de tierra. Era el escondite en el que Roland, su cadet y las señoras del plato habían esperado a los lobos. Y hablando de los lobos, ¿dónde estaban? Cuando abandonaron ese lugar de emboscada, el suelo estaba plagado de cadáveres. Había más de 60 criaturas, todas enormes y antropomorfas, que habían llegado cabalgando desde el oeste, ataviadas con pantalones grises, capas verdes y máscara de lobos feroces. Roland desmontó y se dirigió hacia Henchik, quien se estaba apeando del coche de caballos de 2 ruedas con la rigidez y torpeza que da la edad. Roland no hizo esfuerzo alguno para ayudarlo. Henchik no esperaba otra cosa, incluso se hubiera ofendido de no haber sido así. El pistolero esperó a que el anciano diera a su oscura capa una sacudida para acicalarse. Le empezó a hacer la pregunta y a la mitad se dio cuenta de que no habría sido necesario. Unos 30 o 40 metros más allá, a la derecha del camino, se veía una gigantesca colina de maizales desarraigados donde el día anterior no había existido elevación montañosa alguna. Roland comprendió que se trataba de un túmulo funerario construido sin ninguna intención respetuosa. No se había molestado en intentar averiguar cómo habían pasado las gentes la tarde del día anterior, antes de empezar la fiesta por la que, sin duda, estaban durmiendo la mona en ese instante, pero ahora tenían el trabajo que habían realizado ante sus narices. ¿Acaso habían temido que los lobos resucitasen? Roland lo pensó y sabía hasta cierto punto que eso era exactamente lo que habían temido. Así que arrastraron los pesados e inertes cuerpos tanto en los caballos plomizos como los plomizos lobos para llevarlos hasta el maizal. Los habían apilado de cualquier manera y los habían cubierto con plantas de maíz desarraigadas. Ese mismo día habían convertido el ataúd en una pira funeraria y se llevaban los vientos del Seminón. Roland supuso que la encenderían de todos modos y se arriesgarían a que se produjera una conflagración en la fértil tierra entre el camino y el río. ¿Por qué no? La estación de la cosecha del año había concluido y no había nada como el fuego para abonar los campos. Eso decían los viejos. Además, las gentes no descansarían en paz hasta que ese montículo ardiera, y aun así no serían muchos los que gustasen de visitar el lugar. Roland, mira.
advirtió Eddie con una voz temblorosa, entre la pena y la rabia. «Maldita sea, mira eso». Casi al final del camino, donde Jake, Benny Slingman y los gemelos Tavery habían esperado antes de realizar su último viaje en pos de la seguridad, cruzando el camino, había una silla de ruedas hecha añicos. Las piezas de cromo brillaban refulgentes bajo el sol y el asiento estaba manchado de polvo y sangre. La rueda izquierda estaba retorcida fuera de lugar. «¿Por qué habláis con furia?», preguntó Henchik. Cantad y media docena de ancianos de lo que Eddie llamaba en algunas ocasiones los tipos de la capa se habían reunido con él. Dos de estos ancianos parecían bastante más viejos que el mismísimo Henchik, y Roland pensó en lo que Rosalita había dicho la noche anterior. Muchos son casi tan ancianos como Henchik, intentando ascender hasta allí ya caída la noche. Bueno, no era de noche, pero Roland no sabía si algunos de ellos podrían llegar hasta la parte empinada del camino que llegaba a la cueva de la puerta, ni qué decir tiene el resto del camino hasta la cima. «Han traído la silla rodante de vuestra esposa para honrarla y para honraros a vos. Así pues, ¿por qué habláis con furia?». «Porque se supone que no tiene que estar hecha polvo y que mi mujer tiene que estar sentada en ella», respondió Eddie. «¿Le consta eso, Henchik?». «La furia es la emoción más infructuosa de todas», sentenció Henchik. «Resulta destructiva para la mente y dolorosa para el corazón». Eddie se mordió los labios de tal forma que le pareció una marca blanca bajo la nariz, pero consiguió reprimir una respuesta. Se acercó hasta la maltrecha silla de Susana. Había recorrido cientos de kilómetros desde que la encontraron en Topeka, pero sus días de rodaje habían terminado. Y la miró con nostalgia. Cuando Callahan se le acercó, Eddie le pidió con un gesto que se alejara. Jake estaba contemplando el lugar del camino donde habían derribado y matado a Benny. El cuerpo del chico había desaparecido, por supuesto, y alguien había cubierto la sangre derramada con una capa fresca de hogan. Pero de todos modos, Jake seguía viendo los manchurrones oscuros y el brazo amputado de Benny tendido con la palma de la mano hacia arriba. Jay recordó que el padre de su amigo había salido tambaleándose del maizal y había visto a su hijo ahí tirado. Durante más o menos 5 minutos había sido incapaz de emitir sonido alguno, y Jake supuso que ese tiempo habría bastado para que alguien le dijera a Cy Slingman que habían tenido poquísimas bajas. Un niño, la esposa de un ranchero muertos y otro chico con un tobillo roto. Pan comido, en realidad, pero nadie había dicho nada, y entonces Slingman el viejo había gritado. Jay pensó que jamás olvidaría aquel alarido, al igual que no olvidaría jamás a Benny tendido allí, en la oscura y sangrienta tierra, con el brazo amputado. Junto al lugar donde Benny había caído había otra cosa cubierta de tierra. Jay no vio más que un destello metálico y clavó una rodilla en el suelo y desenterró una de las esferas mortíferas de los lobos, esas cosas que llamaban snitches, modelo Harry Potter, según llevaban grabado. El día anterior, Jake había sostenido un par de esas en sus manos y las había sentido vibrar. Había escuchado su leve y maléfico zumbido. La que sostenía en ese momento estaba más muerta que una piedra. Jake se irguió y la arrojó al montículo de lobos cubiertos de maíz. La lanzó con tanta fuerza que se lastimó el brazo. Seguramente le dolería al día siguiente, pero no le importaba. Tampoco le importaba la mala opinión que Henchik tenía de la furia. Eddie quería recuperar a su mujer, Jake quería recuperar a su amigo, y aunque cabía la posibilidad de que en algún momento Eddie consiguiese lo que quería, Jake Chambers jamás lo conseguiría, porque la muerte era el regalo que jamás se agotaba. La muerte, como los diamantes, era para siempre.
Quería seguir adelante, quería dejar atrás ese tramo del camino del este. También quería no tener que contemplar la silla vacía y destrozada de Susana durante más tiempo. Pero los manis habían formado un círculo alrededor del lugar en que la batalla había tenido lugar y Henchik estaba rezando en voz alta, y con tanta rapidez que a Jake le dolía al oírlo. Era un sonido bastante parecido al chillido de un gorrino asustado. Le hablaba a algo llamado el paso. Le pedía un tránsito seguro hacia aquella cueva y éxito en la empresa sin pérdida de vidas ni de cordura. Jake consideró esa parte de la oración de Henchik especialmente desconcertante, puesto que jamás había pensado en la cordura como algo por lo que se rezara. El jefe también rogó al paso que diera vida a sus imanes y a sus plomadas, y al final rezó por el Caben, por la persistencia de la magia, frase que al parecer tenía una fuerza especial para ese pueblo. Cuando hubo terminado, todos dijeron: Paso Sam, Paso Kra, Paso Kan Ta, al unísono, y bajaron las manos entrelazadas. Unos cuantos se arrodillaron para charlar un poco más con el verdadero gran jefe. Kantav, mientras tanto, condujo a 4 o 5 de los más jóvenes hacia el coche de los caballos. Retiraron su nívea capota y dejaron al descubierto numerosas y enormes cajas de madera, plomadas e imanes, supuso Jake, mucho más grandes que los que llevaban colgados al cuello. Habían sacado la artillería pesada para aquella pequeña aventura. Las cajas estaban cubiertas de dibujos, estrellas y lunas y extrañas formas geométricas que parecían símbolos cabalísticos en lugar de cristianos. Aunque, por lo que vio Jake, no había razón alguna para pensar que los manis fueran cristianos. Tal vez parecieran cuáqueros o amish. Con sus capas, sus barbas y sus sombreros negros de ala redonda, podrían soltar un par de vos o vuesencia durante la conversación. Pero, por lo que Jake sabía, ni los cuáqueros ni los amish habían tenido jamás la costumbre de viajar a otros mundos. De otro carromato sacaron unas largas varas pulidas. Las insertaron en las vainas metálicas que había en los bajos de las cajas grabadas. Jake se había enterado de que las cajas se llamaban atudes. Los manis las transportaban como si se trataran de objetos religiosos por las calles de un pueblo medieval. Jake supuso que en cierto sentido sí eran objetos religiosos. Emprendieron el camino, que todavía estaba plagado de lazos para el pelo, retales y unos cuantos juguetitos. Ese había sido el cebo para los lobos y los lobos habían mordido el anzuelo. Cuando llegaron al lugar donde a Frank Tavery se le había quedado trabado el pie, Jake escuchó la voz de su bonita, imbécil e inútil hermanita en la cabeza. «Ayudadle, por favor, Saí, os lo ruego». Lo había hecho, que Dios lo perdonase, y Benny había muerto. Jake miró a lo lejos, con una mueca de dolor. A continuación pensó: «Ahora eres un pistolero, tienes que hacerlo mejor». Se obligó a mirar hacia atrás. El padre Callahan posó una mano sobre su hombro. «Hijo, ¿estás bien? Estás blanco como la cera». «Estoy bien», respondió Jake. Se le había hecho un nudo en la garganta. Era bastante grande, aunque se obligó a tragar saliva y se repitió lo que acababa de decir, mintiéndose a sí mismo más que al padre. «Sí, estoy bien». Callahan hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y se pasó la artilla, la desganada mochila de un hombre de pueblo que, en el fondo, cree que no va a ir a ninguna parte, del hombro izquierdo al derecho. ¿Y qué ocurrirá cuando lleguemos a esa cueva? ¿Si es que podemos llegar? Jake sacudió la cabeza. No lo sabía.